Muy bien. Entonces estamos en el capítulo cuarto de Mesilas Yesharim, cómo se adquiere la prudencia. Entonces dijimos que la última vez hablamos de una de las cosas que nos puede ayudar a tener la fuerza para frenarnos, es entender el juicio severo que hay acá. Que aunque tú seas un tzadik muy, muy, muy grande, Dios es justo y recto. ¿Qué significa que Dios es justo y recto? Que Él da exactamente lo que tú te mereces, no un poco más ni un poco menos. Tú puedes tener muchas mandamientos positivos que hiciste, pero tienes cosas negativas, se van a cobrar. Hay juicio exacto. Una persona que fue una persona malvada, malvada, pero tuvo honor al padre, por ejemplo, como Esav, él va, por eso tal vez puede recibir mucho bien en este mundo, o en el mundo venidero, y lo malo que hizo lo va a tener que pagar también. Una mitzvah no borra un pecado no borra una mitzvah. Cada cosa se cobra exactamente. Y ahí nos quedamos, pero antes de seguir, yo quería tal vez que tal vez nos pueda ayudar a entender esto mejor, un ejemplo que vimos en la parashá de la semana, que tal vez nos pueda ayudar un poco más. En la parashá de la semana nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, la parashá de Pinjas, cómo el pueblo de Israel peca y se aleja del mandamiento divino. Y 24.000 personas murieron ahí, hombres del pueblo de Israel, por el pecado que vinieron mujeres de Midian y prostituyeron al pueblo y lo hicieron a hacer idolatría. Y aunque Bilam quiso maldecir, no pudo, pero lo hizo caer en pecado, ahí pudo. Y fue algo terrible. Hasta qué punto que el príncipe de la tribu de Shimón fue frente a Moshe Rabbeinu y frente a él hizo el pecado tan grande hasta que Pinjas lo paró. Hay una cosa que es muy, muy linda que estaba pensando con esto. Bueno, hay muchas veces los padres, todos nosotros, seguro que hemos pasado por algo así, que los hijos entran en una edad de la adolescencia. ¿Qué significa esta edad? Una edad que muchos los niños se rebelan y no quieren hacer lo que tú quieres. A todos pasa, a todos nos pasa y hay un momento donde los niños pasan por esto que se despierta una rebeldía dentro de cada persona. También nosotros seguro lo pasamos en nuestra edad de adolescencia, que una persona se revela a todo, no quiere esto, no quiere esto, no quiere, no escucha a los padres muchas veces. Y es normal, explican los sabios, que a veces los padres entran en una presión tremenda y discuten y pelean con los niños, una cosa, justo lo que no hay que hacer, sino tratar de entender a los niños, seguir manteniendo este amor de familia. Y estas discusiones alejan más y la presión que se forma entre los padres y los hijos es una cosa que hay que tratar de estudiar mucho este tema para salir adelante, pero la base de esto explica un rab que el niño quiere sentirse libre. Él creció con los padres, estaba en el vientre materno, creció con los padres bajo lo que los padres le exigen, le dicen. Y él era como un esclavo, un siervo en cierta forma a los padres. Y llega a esta edad que él quiere sentirse con libertad y se revela a todo, porque es lo que lo hace sentir realmente libre. Entonces yo me puse a pensar y dije, la Torá nos trae, nos rejuvenece, nos trae a la edad de la adolescencia. ¿Por qué? Porque a, a nosotros, si nos damos cuenta o no nos damos cuenta, nos está dominando nuestro Yetzer Hara. Y nosotros tenemos que despertar este deseo de libertad. Shalom Raf.
Lo dejen calma, bienvenido. Mm, Entonces nosotros tenemos que despertar este deseo. Solo apaga el mm, micrófono, por favor, si calman, si quiere hablar sí. y preguntar de Simharaba. Entonces, eh, dentro de nosotros estamos siendo dominados por nuestro yetzer. Y nosotros tenemos que volver a la edad de la adolescencia, a decir, no quiero más, yo me quiero rebelar, yo quiero ser libre. ¿Y qué vemos en la parasha de la semana? Viene Pinjas y pelea contra el Yetzer Hará y toda eh, la epidemia, la muerte que se está dando de 24.000, dice Dios, gracias a Pinjas todo esto paró. Quería terminar con el pueblo de Israel y gracias a esto que él terminó con el Yetzer Hará. ¿Y qué Yetzer Hará había acá? Un tipo de Yetzer Hará que se estaba revelando. ¿De quién? Se estaba revelando frente a Dios. El príncipe de la tribu de Shimón fue y se rebeló frente a Moshe Rabbeinu. Él quiere ser libre, pero vino Pinjas y él se rebeló al Yetzer Hará. Y a él le dieron el pacto de la paz y de la bendición. O sea, nosotros como personas que queremos, en nuestra esencia, queremos ser libres, está bien. Yo quiero ser libre de lo que me está exigiendo mis padres, mis cosas. Yo quiero ser libre, yo quiero decidir solo. Pero tienes que saber muy bien que también tienes que buscar tu libertad con tu Yetzer Hará, que te está dominando por dentro sin darte cuenta. Y el secreto que nos muestra la parashá de la semana, que tú te puedes al final querer liberar y ser libre, si quieres liberarte de Dios, estás perdido, porque es la fuente de la vida. Si te quieres liberar de Moshe Rabbeinu, estás perdido. Pero si te quieres liberar de tu Yetzer Hará, ahí es donde Dios dice, yo doy el pacto de la vida y de la paz contigo. Entonces todos nosotros estamos buscando nuestra libertad, pero tenemos que saber dónde está la libertad. Si yo busco la libertad ante Dios, estoy yéndome por el camino contrario, voy a llegar a la muerte. Entonces, esa es una de las cosas que vimos en la parashá, que nos puede enseñar. Que revelarme a Moshe Rabbeinu, revelarte a tu padre cuando tu padre es una persona justa, está equivocado. Dentro de ti hay un Yetzer Hará que te está dominando y ahí llega la adolescencia. Ahí revélate, ahí busca tu libertad. Y como dijimos varias veces, el, el Evet Hashem Ulevado Hopshi. El siervo de Dios es el que está de verdad libre. Y eso es lo que vimos en la parasha esta semana. Entonces, tenemos que recordar eso, que tenemos que buscar esa libertad interna, liberarnos de ese dominio interno que está sobre nosotros. O nos damos cuenta o tal vez sin darnos cuenta. Muy bien, esa era una cosa que quería decir. Eh, Había otra cosa que también nos puede ayudar a entender más lo que pasa con nosotros. Estuvimos estudiando el viernes en la mañana con el Rabba Viner un libro muy famoso que se llama Jobot Levavot. Jobot Levavot te explica profundamente todo el deber de los corazones, todo el trabajo con tu corazón, algo maravilloso. Y ahí da 10 razones por qué se necesita la Torah, en uno de los capítulos de cómo servir a Dios. Y ahí él da un ejemplo. Nosotros necesitamos, Shalom, nosotros necesitamos, ¿cómo se llama? La Torah, porque muchas veces cosas simples, sin la Torah no la haríamos. Por ejemplo, él dice, está la mitzvah tan lógica y simple que debe cumplir cada persona, que es el respetar a los padres. Pero la Torah, ¿por qué lo escribe? Porque mucha gente, nosotros no estamos conscientes de eso y no lo hacemos. No entendemos esto. Necesita venir la Torah para despertarnos a hacer esto. Entonces da un ejemplo muy lindo el Rab y dice así. Viene el hijo y le dice a la mamá, mamá, le trae un papelito. Le dice, mamá, ordené la pieza 4 shekels. Limpié el jardín 7 shekels. Llevé la ropa al cuarto para lavarla, 8 shekels.
y le saca la cuenta a la mamá. En total, 24 cheques, mamá. La mamá da vuelta a la hoja y le dice, embarazo 9 meses, gratis. Alimentarte 9 años, gratis. Llevarte al médico tantas veces, gratis. Llorar muchas veces por ti, gratis. Levantarme en las noches para cuidarte, gratis. Al final, gratis. Toma el niño esto y anota pagado. Entonces, ¿qué? La Torá nos tiene que decir que tenemos que honrar a nuestros padres. Seguro. ¿Y qué pasa? El hombre no entiende. Y aquí viene el secreto tremendo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Decimos, el hombre no entiende esto. No es que no entienda, es que el hombre se guía por lo que siente. Y si él no siente esto, generalmente los sentimientos nacen de tu entendimiento, pero a veces hay algo que está acá que te impide el conocimiento, el entendimiento que se refleje en un sentimiento. Y no te nace. Y no te nace hacer esto, por todo tipo de razones. Entonces tú no lo haces. Viene la Torá y te enseña lo que es algo simple, 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 que como tú estás acostumbrado a hacer solo lo que tú sientes, no lo vas a hacer porque no entendiste. No que no entendiste, no fuiste capaz de despertar el sentimiento. Nosotros nos guiamos solo por lo que sentimos, generalmente. Y entonces, eso es lo que nos daña. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría, no nos guiamos por lo que realmente lo que tenemos que hacer. Nos guiamos por lo que somos capaces de sentir y nosotros pensamos que esto es lo correcto. Y ahí está el error grande. Nosotros tenemos que despertar en nuestro corazón con sabiduría sentimientos nuevos. Y ese es el trabajo grande de la Torah. Lograr que tú despiertes los sentimientos correctos en tu corazón. Porque si no, tú no lo haces. No es suficiente que tú entiendas esto. Si tu corazón no lo siente, no lo va a querer hacer. O solo si la Torah viene y te exige. Entonces, para eso, la Torah nos ayuda a hacer lo correcto. Pero el hombre no actúa con sabiduría. Actúa según lo que él siente. Y ese es el problema grande de nosotros. Y esas son todas las caídas de nosotros. Tú puedes tener un amor a una persona grande y de repente ya no lo sientes, ya sientes lo contrario, te enojaste, sientes algo contrario y ya no quieres verlo. Pero una persona buena es tu pareja. ¿Y qué pasa? No, ya no siento y yo me guío solo por los sentimientos y no por la sabiduría. Y ahí está la gran caída de nosotros. Una persona que era una persona recta y de repente apareció un sentimiento que era equivocado, corrió detrás de sus sentimientos y después tiene que pagar, por ejemplo, lo que pasó ahora que estamos estudiando con el rey David, que es lo que tiene. El rey David era algo increíble y después hizo chubá años por el pecado que hizo. Pero cuando se equivocó, él era el que fue a pelear contra Goliat. ¿Cómo fue a pelear contra Goliat? Era un pequeño joven que todo el pueblo de Israel no se atrevió a ir contra este gigante, pero él fue en nombre de Dios, porque está profanando el nombre de Dios y al pueblo de Israel, y fue y venció. Y era una persona increíble, el rey David. Una vez se equivocó y Dios le dice, le manda al profeta y le dice, no va a parar la espada en tu casa. Y todo lo que sufre y sufre por este pecado. Entonces tú puedes ser una persona justa, 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 pero un momento te deja llevar por tus sentimientos, por tus deseos, sin pensar la cosa bien, y va a tener que dar cuentas duras después de esto, como le pasó al rey David. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo, que tú puedes ser un justo muy grande, pero cuando haces un pecado, y más si eres una persona grande, que todos te están mirando, hiciste un Hilul Hashem tremendo, va a tener que pasar cosas difíciles. Y el rey David llora y llora por lo que pasó, por un pecado que él hizo, que según la halajá, no sé si ustedes se acuerdan, está todo puro, según la ley, todo kasher. Pero él hizo un pecado de Hilul Hashem tremendo y va y paga con dolores terribles. Entonces eso es lo que tenemos que saber.
Tú puedes ser un justo tremendo que Dios te quiere, te manda, te hace el rey de Israel, el hombre más justo. Pero si tú pecaste, puede ser que vas a recibir un castigo duro, 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 duro. Tus hijos se van a morir, un hijo va a matar a otro, tu hijo va a pescar por la fuerza a tu otra hija. Terribles problemas que va a tener por este pecado. Pero el rey David tuvo la fuerza increíble. Como una persona vino y lo maldijo, y los soldados que estaban con él querían matarlo, y dijo, deja, Dios está maldiciéndome. Y ojalá es que cuando yo reciba todos estos sufrimientos, Dios me perdone al final. Y después Dios lo perdonó. Llegó a ser el gran rey de Israel, pero tú puedes ser cercano a Dios, un justo tremendo, amado por Dios. Te equivocaste, vas a tener que pagar. Y a veces, por tu nivel espiritual tan alto, vas a tener que pagar duro, duro, duro. Entonces, esto es lo que estamos hablando nosotros en este capítulo, que el hombre tiene que tener cuidado, porque un pecado puede, no hay nada que hacer, se va a cobrar muy duro. Y eso me puede ayudar a frenarme, si Dios quiere. A pensarlo bien, bien, bien. Y pensar realmente, no sentir el deseo mío, sino pensarlo, llevarlo a la mente y revisarlo. Entonces, esos dos cosas pequeñas que yo quería decir antes de empezar. No sé si alguien quiere preguntar algo, espero que se haya entendido lo que estamos diciendo. ¿Alguien tiene alguna duda, quiere preguntar o seguimos nomás? Muy bien, entonces seguimos. Hay una pregunta acá que dice el Ramjal y dice así. Nosotros sabemos que cuando Dios creó el mundo, lo creó con Midat Adin, con juicio severo, como está escrito acá. Dios hace juicio exacto con cada persona. Todo lo bueno que tienes se te va a dar, pero las pocas cosas malas que tienes se puede cobrar y se puede cobrar duro. Si tú haces chubá y lo borras, es otra cosa, pero si no, se cobra. Y a veces si haces chubá para limpiar el pecado, no basta con la chubá. Tú tienes que hacer, hay pecado, no sé si ustedes se acuerdan, hay 4 niveles está escrito en el Talmud, que si una persona dejó de hacer una mitzvah, un mandamiento positivo, tenía que bendecir, por ejemplo, Birkat Hamazon, y no lo hizo. Tenía que ponerse tefilim, y no lo hizo. Y ahora se arrepiente porque un mandamiento divino del rey te dice, esto, y tú no lo hiciste, tú tienes que pedir perdón. Se pide perdón, inmediatamente se te borra. ¿Qué pasa si tú hiciste una cosa prohibida, que no tiene pena de muerte o caret, pero está prohibido, como comer no kasher? En ese caso dice, tú tienes que pedir perdón, pero no se te borra hasta que llegue Yom Kippur. Tienes que pedir perdón a Dios, me arrepiento y me avergüenzo de lo que hice tal y tal cosa, comí no kasher, me arrepiento y me avergüenzo y no lo vuelvo a hacer nunca más. Y tiene que llegar Yom Kippur y se borra. Después viene el tercer nivel. Hizo una prohibición que tiene pena de muerte o careta. ¿Cómo se limpia eso? Tú tienes que hacer chubá. Dios, me avergüenzo y me arrepiente, profané el Shabbat, Dios no lo quiera. Necesita chubá, Yom Kippur y sufrimiento y se libera. Y si uno hizo y queda limpio. Y si uno hizo Hilul Hashem, profanó el nombre de Dios como pasó con el rey David, necesita chuvá, Yom Kippur, sufrimiento, y solo se le va a perdonar el día de su muerte. O sea, hay niveles y niveles, a veces la chuvá mantiene esto, pero no termina la limpieza hasta que lleguen otras cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que tener mucho cuidado porque tú puedes ser un justo tremendo y de un día para otro, un deseo pequeño que no te diste cuenta, se metió en ti y tú no lo pensaste y lo hiciste y de repente te das cuenta que hiciste una cosa terrible que te puede causar, como el rey David dice, creo que el Rabba viene contó, 12 años lloraba en su cama pidiendo perdón a Dios. Y dicen que el rey David abrió las puertas a la chuva y después llegó a ser el gran rey de Israel de nuevo. Cayó y volvió. Pero lo que pasó entre medio fueron dolores terribles. Entonces, si uno piensa
que a los más grandes de los más grandes, los más justos de los más justos, los más puros que están dispuestos a dar todo, cuando él hace algo malo, se le juzga duro. No te lo tomes en broma, no te lo tomes a la ligera, no te lo tomes así. Cuando hay una prohibición, es prohibición y tú te tienes que agarrar con toda la fuerza y revelarte a tu yetzer y no hacerlo. Y desgraciadamente muchas veces no se dan cuenta la gente, no nos damos cuenta y hacemos el pecado y después nos arrepentimos. Hasta los más grandes pasa esto. Por eso prudencia es no actuar sin haber pensado bien esta acción. No guiarte por tus sentimientos. Tus sentimientos pueden estar llenos, como en un computador, de virus, de todo tipo de cosas negativas. Entonces, ¿qué dijimos acá? Cuando Dios creó el mundo, lo creó con juicio severo. Vio que el mundo no puede existir de esta forma, agregó la misericordia. Ahora la pregunta es justo lo que dice el Ramjal acá. ¿Qué es lo que es la misericordia? Nosotros sabemos que hay misericordia. ¿Qué es lo que es misericordia? Ahora va a explicarnos. ¿Qué es lo que mantiene este mundo? Si fuera todo juicio severo, no podríamos existir, no existiríamos. ¿Qué es lo que es la misericordia? Es lo que mantiene este mundo. Ahora va a explicar exactamente, entonces, ¿qué es lo que es la misericordia? Dice así. Vein tomar inken, mirada rahamim lema y omede. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que es la midata rahamim? Que Dios maneja este mundo con misericordia. ¿Qué es lo que es esto? Que vimos desde el comienzo de la Torah que Dios lo ocupó. Porque tú me dijiste ahora que Dios, como es justo y recto, da exacto lo que te merece, lo bueno y lo malo. Entonces, si es un juicio tan exacto, eso se llama midatatin. ¿Dónde está la misericordia divina? Achubá, badai, midat arahamim y kiumo shelolam. En verdad, la respuesta es que la misericordia es lo que mantiene este mundo. Shelo haya omen zulato clalu clal, que no podría existir de ninguna forma si no fuera por esta forma como Dios maneja el mundo que se llama Rahamim, misericordia. Veafal piquen midat adin, veafal piquen en midat adin loca. ¿Y qué significa esto? Que cuando hay misericordia, el juicio divino no golpea, no da su castigo. Veze kilefi shuratadin mamash. Aya Raúl Shajote Yanesh Miat Tekev Lejeto Bli Amtanakla. Según el juicio severo, ¿qué pasaría si una persona falta el respeto y la orden divina? Debería recibir su castigo inmediatamente, sin esperar nada. Una persona que roba, que hace un daño, no se le da tiempo, se la agarra, se le lleva a la cárcel, se le hace un juicio inmediatamente. Entonces, así debería ser cuando una persona pecó. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרוניו, כראוי למי שממרה פי הבורא יתברך שמו. Y el juicio debería ser un juicio duro también. Imagínate que alguien te crió, te dio todo lo que tú te dio, te salvó la vida, te crió, te alimentó, te dio todo lo que tú necesitas. Y él te dice, esto yo no lo soporto, y tú lo haces en contra de él, después de todo lo que te ha dado, es una cosa terrible. Entonces, frente al rey, frente a la persona que domina y dirige todo esto, y tú no le diste importancia, hiciste contra lo que él te dice, es una cosa grave. Entonces se debería dar un castigo grave a esta persona, faltando el respeto a quien le debe todo. Esa es la segunda cosa. Primera cosa, debería ser, según el juicio severo, el castigo por haber pecado inmediato, con toda la rigurosidad, segundo. Y tercero, si él lo un clal, que no haya posibilidad de arreglar, ya hiciste. No, perdona, ya hiciste, ¿qué vamos a hacer? Ya hiciste este pecado. Kiine bemet, ejita ken adam, et asher ivet beachet shekvar nasta. ¿Cómo él puede ya arreglar algo que ya se hizo? Harei sheratzach adam et javero. Una persona mató a otra, Dios no lo quiere. O harei shenav,
o hizo adulterio. ¿Cómo puede arreglar lo que ya se hizo? Ya pasó. Ayujar la sira masé a su minamenciut, te puede quitar lo que ya, ya se hizo en la creación, puede volver atrás en el tiempo. Eso es Midatadin. Midatadin, que lo que es el castigo inmediato, con toda la severidad que se merece por haber hecho esta falta tan grande y sin posibilidad de arreglar. ¿Qué es lo que es la misericordia? Omnam midat rahamim y anotenet efex lo ya de varincia sajano. La misericordia es lo que te da eh, lo contrario a estas tres cosas que dijimos. Midat adin es inmediato, con toda la severidad y no se puede arreglar. ¿Qué es lo que es la misericordia? Shenotan zman lajote veloy kajet mina aretz miyad keshejata. Misericordia, la primera cosa que te da es da tiempo. Esta persona pecó, no se da el castigo inmediato. Se da tiempo para que este hombre tome conciencia, esta persona toma conciencia. Y el castigo no sea tan terrible como esta persona se merece, sino más liviano, que sea un remesón fuerte, pero no el castigo que se merece todavía. ושהתשובה שתינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כקירת המעשה. Y la tercera cosa que da la Rahamim, la misericordia, es que se da la posibilidad de hacer chuva. Que el deseo de ahora, que él se arrepiente y se avergüenza y le duele con todo el corazón lo que hizo y hoy día que entendió ya no lo volvería a hacer nunca más, toma este compromiso que no lo haría nunca más, borra de la creación esta acción. O sea, es como, acá lo explica el Ramjal, como un neder. Estamos en la parashá de la semana, estamos hablando justo de este tema de nedarim. ¿Qué significa neder? Uno hace una promesa, pero los sabios, la Torá te da posibilidad cuando una persona hizo una promesa que está muy difícil de cumplirla. Él no se dio cuenta cuando tomó esta promesa que iba a ser demasiado difícil. Si tú vas donde el sabio, él te la puede anular retroactiva. Se puede anular para atrás. Él te dice, mira, el Rabba Viner dio un ejemplo una vez. Una persona tenía a su hija ya mayor y todo, él estaba en la Beta Knesset y hay una persona que le molestaba mucho en la Beta Knesset. Él no lo podía ver. Y de repente llega la hija. Y él se enoja con este hombre y le dice, yo prometo, hago una promesa que yo no te veo más, no quiero saber de ti, no quiero hablar contigo. De repente viene la hija y le dice, padre, más alto, ¿qué? Me acabo de comprometer. Oh, qué bien. ¿Y con quién? Con este joven que él no puede ver. Pero él ya hizo una promesa que no puede verlo, que no va a entrar a su casa, que nada. Entonces él puede decir al sabio, ¿qué hago? Y el sabio le pregunta, si tú hubieras sabido que él iba a ser el novio de tu esposa, de tu hija, ¿habría hecho esta promesa? Entonces dice, no. Entonces se considera que es una promesa por error y el sabio tiene la fuerza de liberarle la promesa para atrás. Si él tiene si realmente se considera que fue un error realmente lo que él prometió. Algo así dice Ramjal, que cuando una persona pecó y ahora se da cuenta realmente del error que hizo y se avergüenza y se arrepiente y en su corazón no lo haría nunca más, es como borrar para atrás lo que se hizo y se anula. Pero eso es un regalo que Dios no hace. Gesed total. Ya lo hiciste, tenías que haber pensado antes. Pero no pensé y me equivoqué y me arrepiento y me avergüenzo. Y por mí que nunca hubiera existido este pecado y nunca más lo vuelvo a hacer. Entonces el anular tu deseo es anular la acción para atrás, que es un regalo de Dios y se borra por completo el pecado.
Entonces eso es lo que dice acá. La misericordia son estas tres cosas que Dios nos dio para mantener el mundo. Que se le da tiempo a la persona que pecó para que pueda entender, que pueda reflexionar, que pueda entender el error terrible que hizo. El castigo que se le da es un castigo mucho más pequeño para poder remecerlo, para que Dios no lo quiera, que pueda perder su mundo venidero o el mundo acá. Y tercero, la posibilidad de borrar por completo el hecho que se hizo con la chuva, que es Gesed es total, un regalo total que ya mató a esta persona, ahora ya se va a levantar, va a vivir de nuevo, o tomó una mujer prohibida, va a poder cambiar lo que se hizo ya. La chuvá, es el regalo que nos da Dios, que es lo que mantiene al final este mundo, es lo que dice acá en Ramjan. Estas tres cosas, que son la misericordia, que es lo contrario del juicio severo. Entonces, seguimos. ¿Quién? Buma Shamara Katub, y eso es lo que dice el versículo que está en Isaías, Besara Boneja Bejatoteja Tejupar, que el pecado tuyo se puede borrar y se anula el pecado. Shabon Sar Mamash Meametziut Benekar Mimena, Bemashe Aksham Mistaru Minahem, Al Mash Ayal Mafrea. Entonces, es el regalo divino que Dios, es como dice el Rabbi también explica, es como la máquina del tiempo. La chubá es como la máquina del tiempo. Pudiste volver hacia atrás, 10 años, 2 años atrás, donde hiciste este pecado y volviste un minuto atrás y te lo saltaste con la chubá. Y en el cielo ya queda borrado por completo. Que realmente es un regalo que Dios nos permite, que nos da. Entonces, Vese Gesed Badai Sheeno Meshuratadin, y esto es realmente Gesed, que es piedad con nosotros, que al Kol Panim Ineu Gesed Sheeno Makhish Adin Legambre. Pero tú dijiste que Dios maneja este mundo, por ejemplo, en los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son los días del perdón, se llaman Yamim Noraim, porque son días, ¿qué significa Yamim Noraim? Días terribles, que hay juicio muy severo en ese tiempo, y el hombre tiene que hacer chubá lo antes posible. ¿Por qué? Porque como está juicio severo, ¿qué significa juicio severo? Ahora se juzga inmediato, con toda la rigurosidad, y no se puede borrar. Entonces, tú tienes que apurarte a actuar con el Midat al-Hamim. Una de las cosas es hacer chubá rápido, que es el regalo que Dios nos dio, para poder arreglar esta situación. Entonces, y dice, esto es Gesed, pero no es un Gesed que no hay juicio detrás de esto. ¿Por qué? Porque como tú tuviste agrado en el momento que hiciste este pecado, y no se va a cobrar nada, pero tú dijiste que Dios cobra exacto. Entonces dice, no, porque hay Midat Rahamim, pero no anula el juicio verdadero todavía totalmente. ¿Por qué? Porque cuando una persona se arrepiente del pecado que hizo, le duele. Y acá, ese dolor que ahora está sintiendo, esa vergüenza que está sintiendo por haber hecho este pecado, algo está limpiando, algo se está cobrando. Entonces, hubo juicio, hubo algo que se cobró, no que no hubo juicio para nada. Entonces dice el Rab que cuando en la Rajamín también se está cobrando algo del juicio. Sí, sí, por favor. ¿Quiere decir algo, señora Esther? Sí, Rab, shalom para todos. Rab, ayer aprendí algo muy importante en la noche escuchando un shiur ¿Qué dijo? del Rab Moshe Harmony, Sí, y decía de que los que venimos a sufrir a este mundo, a pagar aquí consecuencias por nuestros actos, por nuestro pecado, nuestra alma viene aquí a pagar consecuencias de vidas pasadas.
las personas que sufrimos aquí en la tierra y que venimos a pagar consecuencias en la vida pasada, decía él que son personas que en el Olam Abba, en el mundo venidero, no van a tener sufrimiento porque ya aquí le están pagando. Aquí estamos pagando los errores, las consecuencias de otras reencarnaciones. Pero que también las personas que Hashem les da la oportunidad aquí de hacer teshuvá una y varias veces, y aún así el alma persiste y persiste, el cuerpo, porque el cuerpo contamina el alma, decía él, persiste y persiste en seguir pecando y no arrepentirse, sino enmendar las cosas, viene Hashem y ya le manda esas pruebas pequeñas, se las manda como para que enmende, pero ya cuando te manda una prueba bien grande, ya es como para final ya cortar a la persona de la tierra. Mejor, está bien. Pero una cosa que también tenemos que recordar que este mundo es de prueba, pero no es solo sufrimiento, como dijimos la semana pasada. Generalmente los sufrimientos se los pone el hombre en sí, pero una persona acá, cuando él se vuelve una persona con mucha sabiduría lentamente, él va recibiendo bendiciones. Este mundo Dios nos dijo, yo puse frente a ti acá, a ti, la vida y la bendición, y la muerte y la maldición. Este mundo no es para sufrir. Si una persona no se despertó y sigue terca y sigue pecando y no entiende y no se llena de sabiduría y sigue guiándose con su yetzer hará, en verdad, el regalo más grande que le pueden hacer a él es darle una cachetada para despertarlo, porque esa alma se está por perder por completo. Y el regalo más grande que le pueden hacer a esa, despiértate, despiértate, te están dando un regalo infinito en este mundo también, y tú lo puedes desaprovechar por tu ser tan terco y no ver, como se le dijo al pueblo de Israel, en verdad. Se le llamó hasta ese nivel, de ese nivel. Se le dice, mira, el toro conoce a su dueño y el burro a quien le da pasto. Israel no conoce a su Dios. Había momentos tan duros que esta terquedad, esta ceguera, esta locura, este ir detrás de tu sentimiento y no de tu pensamiento, nos mete en pecado y no nos deja despertar. Pero este mundo, en verdad, para la gente que entiende, estudia, está todo el tiempo cumpliendo mitzvot y viviendo, este mundo tiene bendiciones, muchas bendiciones. No vinimos a este mundo solo a sufrir para nada. Este es un mundo de prueba, no de sufrimiento. A veces las pruebas son ir a ayudar a otra persona, ir a, ¿cómo se llama?, alegrar a otra persona. No tengo flojera, no tengo deseos de ayudar a nadie, de ir a un casamiento a alegrar al jatán y a la calá, a la novia y al novio. No, este mundo no es de sufrimiento. El problema es que el hombre sin sabiduría se deja llevar por su yetzer hará y él se hace sus problemas a sí mismo. Él se mete en todos los problemas, en todos los dolores, él se los causa a sí mismo, no Dios. Hay veces que el hombre no alcanzó a arreglar lo suyo en esta vida y Dios le da un regalo, otra oportunidad. No para venir a sufrir, no porque Dios quiere que tú sufras, al revés. Él te creó para darte el bien, pero el hombre tiene que ganárselo. Y a veces hasta que el hombre se llena de sabiduría, pasa años y puede pasar otras reencarnaciones, por desgracia, que no entendemos. Pero no hay que ver este mundo como un mundo de dolor. Tiene que verse distinto. Si usted ve como dijimos la semana pasada, la mayoría de las personas le dice, ¿quiere seguir viviendo unos años más? Todos te van a decir que sí. Van a dar todo su dinero por sí, porque no están pasándolo tan mal en este mundo. No vinimos acá a sufrir, ¿no? Vinimos a hacer la voluntad de Dios y a adquirir sabiduría y actuar como tenemos que hacer. Y podemos llenar este mundo de maravillas, de alegría, de todo, de bien. Pero estamos constantemente en prueba. A veces te va muy bien y tú te enorgulleces y te olvidas de Dios. Y ahí caíste otra vez. Estamos en prueba, sí, pero no vinimos a este mundo a sufrir. Si no entendiste, no entendiste, no entendiste, otra oportunidad, otra oportunidad. Y a veces el dolor purifica, como dijimos antes, cuando una persona hizo un pecado grande,
necesita chubá, dolores, pero dicen los sabios, ¿cuáles son los dolores? A veces dolores, se te perdió la llave, voy a tener que ir y buscar la llave, ya ese es un sufrimiento, no tiene que ser sufrimientos tan graves tampoco. Entonces el hombre tiene que saber que realmente está en pruebas, tiene que cuidarse. Y la mayoría de las cosas negativas que le pasan, él es el culpable de eso, por falta de sabiduría. Él se mete en los problemas y después llora. Hay veces que necesitamos pasar pruebas duras para purificarnos, está bien, pero no vinimos a este mundo para eso, para sufrir. A veces, desgraciadamente, como dijimos, el rey David, que tenía tanto, llegó de ser un pobre campesino a ser el rey de Israel y una cosa maravilla, y tuvo alegría y alegría y alegría, pero cuando pecó le pasaron cosas difíciles, pero si no hubiera pecado no le hubieran pasado esas cosas. Entonces, Dios nos da el regalo de otra oportunidad y no entendemos, a veces nos da problemas para poder purificarnos. ¿Cómo está escrito? Hay una cosa que dice el Rav Kook muy linda. El Rav Kook dice así: si una persona peca, lo que tiene que hacer es buscar el pecado. No, si aún le están llegando dolores, busque, haga un Heshbon Nefesh, una cuenta personal, y vea si tiene un pecado. Porque esos dolores que le están llegando puede ser por esto. Dice, no encontró, debe ser por no estudiar Torah. Entonces preguntan los sabios, no entendí lo que dijo el Rav Kook. Si una persona, o está escrito en el Talmud y el Rav Kook lo va a explicar, si una persona le están llegando problemas, examínese si no tiene un pecado, que esa es la causa de este problema también. Buscó y no encontró, debe ser por falta de estudio de Torah. Entonces Rav Kook dice, no entiendo. Falta de estudio de Torah también es un pecado. Una persona, un judío, en su tiempo libre, tiene que estar estudiando Torah. Y si no estudia Torah cuando podía haber estudiado, votó su tiempo, es un pecado. Entonces, ¿qué significa esto que dicen en el Talmud? Si a una persona le llegan problemas, tiene que hacer un Heshbon Nefesh, una cuenta, seguro que debe tener un pecado que le está causando este dolor. Y si no tiene un pecado, debe ser por falta de estudio de Torah, pero falta de estudio de Torah también es un pecado. Entonces explica el Rav Kook algo muy increíble. Dice así: ¿cuándo el falta de estudio de Torah es un pecado? Cuando la persona está botando su tiempo, está totalmente botando su tiempo. Pero si él está, por ejemplo, no pudo estudiar mucho Torah porque está con mucho trabajo, o porque la esposa le pidió, por favor, pinta la casa, o estaba ocupado en muchas cosas y no pudo estudiar Torah, entonces eso no se considera un pecado de falta de estudio de Torah. Estaba ocupado. Cuando una prohibición de no estudiar Torah es cuando tú estás botando tu tiempo realmente y no estudiaste Torah. Ahí es una falta. Pero si tú estás trabajando, estás ocupado, estás haciendo cosas productivas y por eso no estudiaste Torah, no es un pecado. Entonces dice el Rab, no entiendo. Si te llegan problemas, debe ser por un pecado. Revisé, no tengo pecado. Debe ser por falta de estudio de Torah. Pero me dijiste que no tengo pecado. Entonces te falta estudio de Torah no era porque boté mi tiempo. Tenías una excusa buena, no se considera un pecado de falta de estudio de Torah. Entonces, ¿qué quiere decir que no estudié Torah? Entonces explica el Rav Kook, la Torah nos eleva, la Torah nos purifica. Pero cuando tú no estudias Torah, no por un pecado, sino porque estaba ocupado realmente, estaba bien ocupado y no pudiste estudiar Torah, pero no te elevaste, no te purificaste. Esta ocupación está bien, pero Torah no estudiaste. La Torah es la que te eleva y te purifica. Por eso te están llegando ahora dolores. No por un pecado, sino porque el dolor también te limpia y te purifica. En verdad, de aquí tú ves que si uno no peca en verdad, no debe tener sufrimiento.
Si él estudia Torah y hace lo que se está purificando todo el tiempo por medio de la Torah y por el camino que Dios te dio, no necesita sufrimiento. Sufrimiento es una cosa para expiar el pecado o para elevarte espiritualmente porque no lo pudiste hacer de otra forma. Pero no es el camino normal, no es el camino que es obligatorio hacer. Tú puedes vivir en este mundo, dice, los grandes sabios les decían a sus estudiantes, ojalá que tú puedas vivir en este mundo, tu mundo venidero ya, lleno de alegría, lleno de este mundo como el mundo venidero. ¿No? Este mundo no tiene que ser un mundo de sufrimiento, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Puede ser que realmente no tuvimos sabiduría en otra reencarnación, otra vez que tuvimos una oportunidad y pecamos y pecamos y pecamos. Y ahora nos da Dios la posibilidad de arreglar tal vez con un sufrimiento y recibiendo sobre nosotros el yugo divino. Es decir, esto debe ser por algo que pasó antes o que yo hice ahora, tal vez un pecado, y ahora me está limpiando, me está purificando. Pero en general, esa es una cosa importante que tenemos que saber, que este mundo Dios no lo creó para sufrir. Los sufrimientos son por causa nuestra o por causa nuestras anteriores, tal vez, como dijimos, o para elevarnos. Espero que se haya entendido lo que quería explicar. Pero lo que hay que hacer si llegan ahora a sufrimiento es recibirlo. Hay una cosa increíble, ¿sabes lo que dice? El rey Saúl perdió su reinado. Shmuel a Naví le dijo, el profeta Shmuel le dijo, tú no vas a ir a la guerra hasta que yo llegue. Tienes que esperar 7 días y yo llego, hacemos un sacrificio juntos y tú vas a la guerra. El rey Saúl estaba con mucha presión y no esperó a Shmuel a Naví y por eso no haberlo esperado. Esperó 7 días y no lo haberlo esperado. Dios dijo, no va a ser rey de Israel. Perdió el reinado de Israel. David Amelech pecó un pecado mucho más grande. Y viene Natán el profeta, le dice, por lo que hiciste, tú vas a morir, aunque en verdad no hizo un pecado, el pecado que hizo fue profanar el nombre de Dios. No hizo un pecado de cosas de la Torah. Todo lo que hizo fue permitido. No sé si ustedes conocen, les puedo explicar, pero en todo caso, Dios le... Si me lo puede explicar, se lo agradecería. Muy bien. El rey David, cuando una persona iba a la guerra, en la guerra del rey David, para que una mujer no quede aguna, se llama. Aguna, ¿qué significa? Tal vez seguro que saben. Una persona que el esposo desaparece. Y no se sabe si murió o está prisionero. Todo el tiempo que no se sabe si está vivo o muerto, ella no se puede volver a casar. Puede ser que él murió y ya está viuda y se puede casar, ¿no? Puede ser una niña de 20 años que su esposo no se supo qué pasó y, y ya no se puede volver a casar. No se puede casar si está casada. Entonces, ¿qué se hacía muchas veces en una guerra? Se daba el get, este divorcio, porque una persona que divorció a su mujer se puede volver a casar con ella todo el tiempo que ella no se ha casado. Entonces, si el hombre desaparece y no saben qué pasó con él, no hay ningún testimonio, y él no vuelve 1 año, 2 años, este get funciona, y él le dio el get, y ella se puede volver a casar. Para permitir que la mujer no quede perdida para siempre. Entonces, eso se hacía en la guerra del rey David. En guerras de Israel se daba el get cuando uno salía a la guerra, y si no, o se anulaba ese get, o se casaba de nuevo y se permitía a la mujer. Entonces, cuando él tomó a Bathsheba, que el esposo había ido a Uriah, había ido a la guerra, ella estaba sin get, sí, no estaba casada en ese momento, estaba con get. Después estuvo con ella y ella le dice, estoy embarazada. Y el rey David, para ocultar esto que hizo, cuando la tomó no casada, le llamó a Uriah, le dijo, anda a tu casa, quiero que estés con tu esposa.
en tu casa, tenga vacaciones. Y Uriah le dijo, no, mi señor, que es Joab, el jefe del ejército, mi señor, y por tu vida yo no voy a hacer algo así. Por tu vida yo no hago algo así. Mi gente está peleando, yo voy a ir a estar con mi señor ahora. Por tu vida yo no hago algo así. Y le faltó el respeto al rey, no hizo lo que el rey le dijo. Y eso, la ley, tiene pena de muerte. Si tú el rey te dice algo y tú le haces en contra de lo que él te dice, en la ley del reinado tiene pena de muerte. El rey David lo mandó y dijo, póngalo en el lugar más peligroso para que muera. Y murió. Según la ley, ella estaba divorciada. Según la ley, él tenía pena de muerte. Por él le faltaba el respeto al rey. Pero tú hiciste algo frente a Dios terrible. Como dice Natán, viene a contarle un cuento al rey David para que él haga su juicio. Viene una persona que era un pobre, tenía un corderito, y el rico tenía de todo. Y el rico le quitó el corderito al pobre. ¿Qué ley tiene? El rey David dijo, pena de muerte. Y él, ¿cómo se llama? Y después dijo, eres tú. Aunque todo estaba según la ley, pero hiciste algo asqueroso, algo que es totalmente terrible. ¿Y sabes lo que dijo ahora? Y él dijo, tiene pena de muerte, y Natán le dijo, ¿qué dijo el rey David en ese momento? Pequé. Y como reconoció el pecado, dijo, no va a morir. El rey David tenía que morir por este pecado, aunque todo está según la ley. Pero el Hilul Hashem que hizo, y el haber aceptado que pequé inmediatamente, no como el rey Saúl. El rey Saúl perdió su trono porque dijo, no, el pueblo hizo lo que tenía que hacer y no reconoció. El rey David hizo un pecado más grande, pero reconoció inmediatamente, hizo chuvá. Dios le dijo ahora, de tu casa no va a parar la espada. Y años sufrió y lloró y todo, y pidió perdón a Dios hasta que Dios lo volvió a ser el rey y lo perdonó. Pero sufrió, pero lo que lo salvó de la vida en este momento, cuando reconoció inmediatamente, pequé. Fue capaz de hacer esto. Entonces, acá vemos también la fuerza de la chuva que tenía, aunque tuvo para espiar todo lo que hizo, la cosa terrible que hizo, tuvo que pasar sufrimiento. Y una de las cosas una prueba de esto que es así, como se está escribiendo, como lo dijimos ahora, porque una mujer que está casada y está con otro hombre, Dios no lo quiera, queda prohibido para siempre para el esposo y para el otro hombre. Si el rey David la hubiera tomado casada de verdad, no hubiera podido casarse. Después se casó con ella y le murió el hijo pequeño. Y el rey Salomón viene de ella. Y Dios lo elige a él como la continuación del rey David. Por ahí de esa línea llega el Mesías. Si ella hubiera estado casada, estaba prohibido seguir viviendo con ella. Entonces acá tú ves lo que dicen los sabios, que era una cosa real, porque muchas mujeres quedaban botadas después, no podían volver a casarse a los 20 años porque desapareció el esposo. Entonces, aunque todo se hizo según la ley, él hizo algo prohibidísimo y casi murió y tuvo que sufrir años por este pecado. Aunque si tú ves la historia del rey David, lo que se preocupaba por el pueblo, la grandeza de él, no tiene límites. ¿Dónde vas a encontrar a una persona así? Pero pecó, aunque fue, como dijimos, de esa forma, casi muere y todo lo que tuvo que sufrir. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que si a los más grandes de los más grandes de los más grandes, cuando una vez se les pasó y fueron llevados por sus sentimientos y no por el actuar, entonces, y no como dijimos, por sus sentimientos, sin haberlo pensado, como revisarlo bien, si esto puede ser una cosa que viene de mi Yetzer Hará y me está engañando y me hace una caída terrible, entonces él, ¿cómo se llama? Va a tener que pagar duro. Entonces, ¿cómo yo puedo vencer esto? ¿Cómo puedo vencer estas tentaciones que vienen de mi corazón, que se ven a veces tan verdaderas, sin ningún problema, sin ningún pecado, limpias?
Y este error detrás de esto está engañándome y me está haciendo caer. Recordando que Dios nos va a exigir cuenta. Y es una de las formas que nos puede ayudar a frenarnos. Rap, una pregunta, bueno, y si ese pecado viene también Salomón y todo esto, o sea, ¿por qué viene de un pecado? Eso es lo que yo quise decir, que el pecado no fue en tomar. Una de las cosas que se dice, creo que en el Zohar o escriben, que el rey David tomó a Bathsheba antes de tiempo. Ella, de verdad, ¿cómo? Tú te puedes preguntar cómo ella aceptó ir donde él. El rey, sí, tenemos temor del rey, pero ¿cómo aceptó? Cuentan los sabios que de verdad ella vivía mal con Uría. Y el rey David, que tenía Ruach HaKodesh, que de verdad tenía un nivel espiritual tremendo, tremendo, tremendo cuando uno ve, y la cercanía con Dios y la valentía que él tenía. Él sabía que Bathsheba tenía que ser su mujer. Y de ahí viene el Mesías, todo. Pero dicen los sabios, como le pasó a la dama Rishon que contamos creo la semana pasada, ¿para qué Dios creó el árbol de la sabiduría si se lo prohibió? Ahora te lo prohíbo. Va a llegar el momento que tú lo vas a poder tomar. Y el hombre lo tomó antes de tiempo. Bathsheba de verdad era la pareja para el rey David. De ahí tenía que venir el Mesías. Pero él la tomó antes de tiempo. Él la tomó incorrectamente. Iba a llegar el momento que tal vez Uriah iba a morir solo. No sé cómo si ustedes se acuerdan con Abigail. Vino un malvado que el rey David cuidó el ganado de él y todo esto y vino a, ¿cómo se llama?, a pedir una recompensa, un poco de trigo para sus soldados. Y él le dijo, no, ándate de acá, no quiero saber de ti. El rey David fue como a la guerra, era el rey. Y así le responde. Y vino Abigail, la esposa, y le dijo, ¿sabes cómo se llamaba él? Naval. ¿Sabe qué es Naval? Es asqueroso. Esa es la palabra, pero así se llamaba. Y vino Abigail y le dijo, no, no, no vaya. No vaya a la guerra con él es un naval, déjalo. Cuando supo después el esposo de Abigail, vino el rey David casi a hacer guerra contigo, le dio un infarto, murió. Cuando el rey David supo que él murió, tomó a Abigail como esposa. Él sabía que ella era algo especial y en verdad la tomó sin pecado. El hijo que pasó de ahí murió, pero el rey Salomón continuaba, era mujer verdadera para él. Y cuando la tomó, estaba divorciada. Pero todo este enredo que se hizo por tomarla antes de tiempo, causaste un Hilul Hashem tremendo y vas a tener que pagar por esto. Entonces, el pecado fue que la tomó antes de tiempo, no como... Rabino, Sí. perdón, tuve que salir y entrar de nuevo porque no me deja abrir el micrófono. Oye, Pero una pregunta, Rabino, ¿usted cree que el pecado de David también tuvo que ver con la ociosidad? Porque él estaba como mirando por la ventana, algo así, y vio lo que no tenía que ver, ¿verdad? Y ahí fue que mandó a buscar a en la Midrash mujer de dice Urias. algo así, pero yo no podemos entender esto tan simple. Dice el Rambam, en Midrash que cuentan los sabios, no se tiene que aprender a estudiar al pie de la letra, y porque tiene un mensaje mucho más profundo. Entonces, yo no creo que algo así fue con el rey David, que era un justo tremendo. Seguro que no estaba viendo por las ventanas a mujeres y cosas así. Seguro que Rabino, una cosa prohibida. Entonces, yo no sí. sé cómo partió esto. Pues eso es lo que le digo. Él sabía que ya era uno de los grandes guerreros, Uria. Y seguro que conocía a la esposa de alguna forma. Y él sabía que ella tenía que casarse con él, pero él la tomó antes de tiempo. Eso Perdón, Rabino. sí. Discúlpeme que estoy hablando así, sí, porque es que no me deja levantar la mano ni nada. Y Dígame, bueno, diga. lo que quería preguntarle, lo que quería decirle era, según el libro de la reencarnación del rabino Ankran Anihar, dice como que la mujer de Urias era el alma gemela de David. Eso es lo que dice Entonces, como que David había pedido a Shen que lo probara, ¿verdad? Y entonces como que esa fue la prueba que mejor, le mejor. envió.
Y entonces, pero que también la mujer de Urías, como que David se la había entregado a Urías y que Urías no era judío, sino como que era del bando de Goliat, ¿verdad? Era filisteo. Ahí, Entonces, como que Urías le había pedido algo a cambio para quitarle el casco, como recompensa, ¿verdad? Por quitarle el casco a Goliat para que él le pudiera cortar la cabeza. Entonces, como que fue a Urías que le dio el código para quitarle el casco para que David le pudiera cortar la cabeza y entonces luego él le pidió que quería a una mujer judía. Entonces, como que ahí fue que hubo también esa puede ser, pequeñita transición también, puede algo ser, así. puede ser otra explicación. Y la explicación que yo conozco es esa. Pero la cosa es que uno ve que aquí había un problema con Uriah, que Bathsheba va donde el rey y está con él. Una mujer casada, Dios no lo quiera. Ella sabe que antes de hacer algo así, pero estás soltera, ya estás divorciada, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Y si Bathsheba Rab, era la mujer tan grande que de ella va a venir el Mesías, seguro que no era una mujer así nomás. Entonces, seguro que hay acá mucho más profundidad dentro, como usted dijo, alma gemela o algo así, como yo también había escuchado. Esa es una de las explicaciones, puede haber más explicaciones como se explica. Pero la cosa al final es que el rey David, aunque era el grande, más grande de los grandes, y que dio su vida varias veces por Dios y por el pueblo de Israel, cuando hizo un pecado, tuvo que pecarlo, tuvo que limpiarlo y con dolores grandes. Entonces, esto el hombre tiene que entender nosotros hoy día, que esto nos tiene que ayudar, aunque tú eres querido por Dios, una persona justa, maravillosa y todo, si tú haces un pecado, te puede costar muy duro, muy duro. Esto te tiene que ayudar a frenarte. Eso es lo que dice acá. Rab, Sí, sí. Bien. bueno, una vez también escuché del rabino Moshe Harmony que decía que Urías nunca tocó a Bathsheba, jamás la tocó, como tampoco Mardoqueo tocó a la reina Esther, siendo la reina Esther mujer de Mardoqueo. Entonces decía que Urías, él sabía claramente que él no podía hacer hijos. Y él, antes de ir a la guerra, él ya sabía lo que venía y él también ayudó en parte al rey David a hacer su parte, para que se cumpliera todo esto de, bueno, decía él de que ya el alma de Bathsheba venía ya desde el Shamaim junto con la de David y ya Hashem tenía ya todo orquestado para ello, porque de ahí tenía que nacer, de ahí tiene que venir Mashiach y todo eso. Mejor son explicaciones que dentro del Midrash, para tratar de entender, no se entiende esto en verdad. ¿Cómo ella fue donde el rey David? Algo había malo ahí, algo estaba no funcionando. Y aunque todo se hizo en forma pura, Dios le cobró al rey David muy duro. Por el nivel de él, cuando más grande es la persona y hace un pecado, se ensucia el nombre de Dios. Y cuando nosotros lleguemos, si Dios quiere, Bezrat Hashem, a la Hasidut, que es el objetivo de este libro, toda esta creación es para engrandecer el nombre de Dios. La mitzvah más grande que existe se llama Kiddush Hashem. El pecado más grande que existe es Hilul Hashem. Cuando Moshe Rabbeinu golpea a la piedra en vez de hablar a la piedra, Dios dijo, ¿por qué profanaste mi nombre? Para una persona tan grande, el hacer algo en contra de Dios es como profanar el nombre. Y todo el objetivo de Dios en nuestra creación es para dar el honor a Dios. Esta es tu prueba, que tú tienes que reconocer en ti, en tu entendimiento, que tú eres una criatura que se te dio un regalo inmenso y se te va a dar un regalo mucho más grande todavía, pero tu trabajo en este mundo es reconocer que hay un Dios, que eres la fuente de todo, y tú anular tu ego y tu grandeza y tu deseo de ser el rey y dárselo a Dios. Ese trabajo es el trabajo de toda nuestra vida. Y el que llega a eso en la forma más perfecta, el que se apega con más perfección a Dios de verdad. Y ese es nuestro trabajo. Pero de repente nosotros entra este error
que nosotros nos ponemos en el centro y nos olvidamos de Dios y podemos profanar el nombre de Dios. Ese es el trabajo tremendo que nosotros tenemos y que Dios quiso darle al hombre, que es un trabajo duro. El hombre quiere ser el centro de todo, quiere ser el rey. Y el aceptar que Él no es el centro de todo, que Dios es el centro de todo, un trabajo personal de sabiduría, de llenarse de sabiduría, de entendimiento y mejorar todas tus cualidades internas que van para el otro camino. Y eso es lo que te da al final el mérito del apego a Dios, de vivir en este mundo venidero y en el mundo venidero por completo. Ese es el trabajo tremendo que nosotros tenemos. Y los más grandes, todos tenemos Yetzer Hara, y según dicen los sabios, si tú eres una persona muy grande, tu Yetzer Hara es muy grande, porque si no, no tendría aquí competencia, no tendría libre albedrío. Entonces tú ves como los más grandes de los más grandes, el rey Salomón tomó muchas mujeres, que estaba prohibido. ¿Pero por qué? Porque él entendió que él, con su sabiduría que Dios se las dio, ya tiene que iluminar a todo el mundo y quería juntar a todos los pueblos frente a él, como que ya llegó el tiempo del Mesías verdadero. Pero las mujeres no estaban en ese nivel, el mundo no está en ese nivel. Y él pecó y se casó con la hija del faraón. Dijo el día, hizo un casamiento y fue más honorable, más honrado el casamiento de él que el templo que se fijó ese mismo día se inauguró. Y él no se levantó en la mañana a inaugurar el templo. Dijo Dios, ese día quise destruir Jerusalén. Y después el rey Salomón, perdón, y se dividió el reinado. No hay nada que hacer. Cuanto más grande, el hombre más sabio del mundo, Samson, el hombre más fuerte del mundo, el Hasid más grande como David Amelech, todos caemos. La diferencia es que el tzadik se cae y se vuelve a parar. Y tu obligación es llegar a este entendimiento tremendo que sin la ayuda de Dios estás perdido. Y a este entendimiento tremendo que todo se lo debe a Él. Y aceptar a Él como el Rey. Y eso es toda nuestra vida. Y Dios nos da la posibilidad de caernos y levantarnos, caernos y levantarnos. Pero tenemos que hacer lo posible para entender, mira, cuídate, esto es veneno, esto es... no aquí es un juego. Tú puedes después llorar si hiciste este pecado. En el momento lo pasaste súper bien. Delicia. Después, dolor terrible. Párate, ve el futuro un minuto después. Entonces, eso es lo que nos tiene que ayudar a, ¿cómo se llama? A adquirir ¿cómo se llama? La sabiduría para no meternos en todos estos problemas. Seguimos. No sé si alguien quiere preguntar algo más sobre esto. Todavía no. Sí, leímos. Rabino, buenas noches. Sí, señor Shmuel, shalom. ¿Quiere preguntar? Shalom, Shavuot, Rabino. Una pregunta, ¿todo pecado es profanar el nombre de Hashem? Todo pecado. O sea que todo pecado es Hilul Hashem. No. O sea, dicen los sabios que muy buena pregunta. El Rambam dice cuando uno hace un pecado deliberadamente, con intención y descaradamente frente a cualquier persona, le da lo mismo en público. Eso realmente es Hilul Hashem. ¿Sabes lo que es Hilul Hashem? Una vez escuché una explicación. Hilul es halal, es vacío. Si él hace algo así, él está haciendo acá como vacío de Dios. No hay Dios para él en este momento. Si él hace descaradamente como lo hizo en la parashá de la semana, Zimbri fue frente a Moshe Rabbeinu, descaradamente frente al hombre más grande del mundo, y hizo sus necesidades, su previsión frente a todos, descaradamente. Fue Hilul Hashem terrible. Pero a veces hace una prohibición sin querer. A veces hace una prohibición con querer porque su tentación se la ganó, que es algo grave. Él, mira, tenía ganas de comer esta carne prohibida. No lo hago contra Dios, pero mi Yetzer me venció. Pero cuando no está ganando nada y lo hace descaradamente frente a todo para mostrar acá que yo no me importa nada, eso es Hilul Hashem. Cuando uno hace una prohibición, entonces, frente de cualquier prohibición,
delante de todos descaradamente, Mejalel et Hashem, dice Rambam. Pero no todas las prohibiciones son Hilul Hashem. Pero cuando tú eres una persona muy grande, nos dicen Shlomo pecó. Dice, mira al judío como pecó, mira el rey como pecó. Entonces ahí se está ensuciando el nombre de Dios. Si te dicen, mira, pescaron a Jacob robando, pero si ven en la televisión y dicen, un religioso robó, ya no están hablando de Jacob, están hablando del judío. Él está ensuciando el nombre divino. La Torá sirve, la Torá purifica, la Torá eleva. Mira lo que hace la Torá. Entonces él está profanando el nombre de Dios. No cualquier pecado entonces profanar el nombre de Dios, depende de quién lo hizo y cómo lo hizo. Pero un pecado. Si uno hace un pecado con intención que tiene pena de muerte, tiene pena de muerte. No profanó el nombre de Dios, pero tiene pena de muerte. Un pecado. Hay pecados que tienen pena de muerte, hay pecados que tienen dolores. Pero no todo pecado es profanar el nombre de Dios. ¿Le queda claro, señor Shmuel? Gracias, Rabino, sí, que gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Seguimos entonces. Entonces dijimos que la misericordia es estas tres cosas. Vejen arihut asman. Entonces se está cobrando algo también cuando Dios actúa con misericordia con nosotros. Se está cobrando algo del juicio. Él está pagando ahora con el dolor, con la vergüenza que siente, con lo que se está arrepintiendo, está sufriendo. Él llora, le duele haber pecado, entonces se está cobrando algo. Vejen arihut asman enenu bitaron a la gente. Y otra cosa, cuando a esta persona que está pecando no le pasa nada, no es que no hay juicio acá. Dios tiene paciencia con él, le da tiempo. Él le está dando un poco de tiempo para despertar. Pero el faraón, por ejemplo, y para hacer el mal, si una persona no pudiera hacer el mal porque inmediatamente recibe el castigo cuando quiere hacer algo mal, entonces no habría libre albedrío. El faraón mató, hasta que de repente llegó el momento del juicio. Y también cuando el profeta está diciendo, si siguen pecando va a haber desastre acá, va a haber exilio, va a haber muerte, y se burlaban de él. Pueden creerlo que el profeta verdadero Jeremías venía y hablaba y daba profecía de lo que va a pasar. Se burlaban, que venga el problema, qué problema hay, que venga cuando quiera Dios que traiga el problema. Después murieron 3 millones de personas. El hombre está ciego, no ve el problema, no ve, se le advierte, no ve. Vejen kol shar darkei Gesed kinyan bara me saqueaba. Y dice, hay otros caminos de Gesed. Puede ser una persona que fue una persona malvada, pero se preocupó de que su hijo estudie en un lugar bueno, puro. Por ese mérito, él puede recibir también algo, se puede salvar de grandes castigos porque por lo menos se preocupó de su hijo. O mixata nefesh kikola nefesh. Otra cosa es, a veces una persona necesita recibir, Dios no lo quiera, muerte, pero tiene una operación, se corta, tiene un problema, le sale sangre. Se cobra un poco en cambio de todo. Son todos esos caminos de Gesed, dice Ramjal, que están escritos en el Talmud. Le cabele tamuat que me rubé. Recibir el poco como mucho. Ajlomin nagdim makhishim mamash midatadim, pero no anulan realmente el juicio severo. Kikvar yesh baen tam agun lakshivota. Akshivatru averot velo klum, pero que se perdonen los pecados sin nada. O shelo yushgach aleem zeneget adin legambre, está contra la voluntad de Dios sobre el juicio que él dijo, en este mundo hay juicio. Kikvar lo haya mishpat bedin amiti bedebarim, no habría juicio verdadero en este mundo. ¿Al qué? Y así Dios te da Gesed, a veces te toma algo pequeño como mucho. Hay una cosa maravillosa que dice el Admor Azaken,
el, cuando hay acá la sombra del sol, por ejemplo, la sombra del sol se mueve un poco, en el cielo el sol se movió kilómetros de kilómetros de kilómetros. Dice, cuando uno tiene un sufrimiento en este mundo pequeño, está, ¿cómo se llama?, limpiando en el cielo tremendamente lo que él ha hecho. Un poco de sufrimiento acá es un regalo también. ואם אחד מן הדרכים שזכרנו לא יימצא לחוטא להימלט, y si hay una de las posibilidades que Dios nos da para liberarnos del dolor que por nuestros pecados, ודאי שמידת הדין לא תשוב ריקם, וכן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מעריך הפה וגבה דינה. Una cosa que es muy tremenda que dice al final, y el castigo más grande que puede haber, Dios no lo quiera a nadie, como dice el Rambam en las leyes de Teshuvá, el regalo más grande, la recompensa más grande que Dios te da, no es este mundo pasa volando, sino el mundo eterno e infinito, que es el bien verdadero. Y el castigo más grande que uno puede perder, que puede tener, es perder ese mundo. Que se caret, como dijimos, uno parte de cero, le dieron esta vida, y Dios no lo quiera, puede volver a cero. Nadie te debe nada. Te dieron un regalo, una posibilidad, no la aprovechaste, puedes perder todo. Y es el castigo más grande que hay, perder ese regalo tremendo que Dios nos quería dar. No existían, no eran nada, y puede volver a la nada también. Y entonces, ¿qué dice acá? Pero tenemos que saber, Dios maneja el mundo con juicio y con misericordia. Si tú no aprovechaste la misericordia que se te dio para poder arreglar la cosa, para poder borrar el pecado, para poder cobrarse poco, te dieron tiempo, el golpe fue pequeño al lado de lo que te merece. Si no lo aprovechaste, si llega el juicio de nuevo, Midat Adin, que llega, entonces se te puede cobrar todo inmediatamente. Por eso uno tiene que aprovechar, tiene tiempo para aprovechar el regalo que Dios te está esperando, que te da la posibilidad de hacer chubá, pero llega un momento que ya no hay. Como el faraón. El faraón recibió 10 pruebas, 10 catástrofes, 10 golpes terribles. Los 5 primeros todavía tenía chubá. Los 5 después ya no tiene chubá. Dios le quitó la chubá. Ya no tiene vuelta. Está como muerto en vida. Ya no puede volver atrás. Ya no puede limpiar. Si no aprovechó ahora, no puede limpiar. Entonces, dice acá el Ramjal, la misericordia es lo que mantiene este mundo, que nos permite, aunque hicimos un pecado, arreglarlo. Nos da tiempo, nos ayuda, pero también Dios maneja este mundo con juicio severo. Y si tú no lo aprovechas rápido, el tiempo de misericordia llega al juicio severo y es problema. Tal vez ya no tienes tiempo de volver atrás. Nimza, de acá se desprende, dice al final de este capítulo, terminamos el capítulo, שאין לאדם הרוצה לפקח עיניו פיתוי שיכול להתפתות בו, לבלתי יישאר במעשיו תכלית הזהירות לדקדק בן תכלית הדקדוק. Entonces el hombre tiene que saber que tiene que cuidarse, tiene que ser una persona. ¿Sabes lo que es una cosa maravillosa que una vez escuché? ¿Cuál es la diferencia entre piqueaj y jajam? Hay dos tipos de personas. Uno piqueaj, un astuto, o jajam, sabio. Dice los sabios, ¿quién es el piqueaj y el jajam? Piqueaj astuto, inteligente. El piqueaj sabe salir de cualquier problema y el jajam no se mete. El jajam no se mete en el problema. Él lo ve de lejos, él no se mete, él no quiere tratar de salir, no se mete. Tú tienes que ser muy inteligente, entiende. ¿Pero qué va a pasar este pecado? Te burlas, te ríes del profeta, no pasa nada, ya que llegue. Cuando llega te va a poner a llorar y va a tener problemas. Entonces, si una persona es inteligente y entiende y estudia y se llena de sabiduría, va a poder ver esta verdad. Va a poder ver que tomar este pecado es tomar un veneno, es una cosa que te va a causar terribles problemas. Aunque tú eres un justo, amado por Dios, al otro día Dios dice, no va a parar la espada de tu casa.
Y ayer era el hombre más cercano de Dios y ahora ya afuera. No te engañes, no seas tonto, no te deben nada. Haz tu trabajo y cuídate. Entonces dice así. En kolele a ashkafot shiakif aleem adam megneban midat zeirut. Con todas estas cosas que hemos hablado, puede llegar a adquirir la prudencia, que Bezrat Hashem es lo que dice acá. Hasta acá nos quedan 10 minutos. Ahora va a hablar en el capítulo 5 de las cosas que te hacen perder la prudencia. Como hay cosas que te hacen adquirir la prudencia, el capítulo 5 va a hablar de cosas que nosotros tenemos que alejarnos porque estas te hacen perder la prudencia. 3 cosas que va a hablar acá, pero tal vez las empezamos la próxima semana. Tal vez para decirles corto, una de las cosas es el excesivo trabajo. Una persona está tan, ¿cómo se llama? A veces tú estás en medio del rezo y tú estás rezando frente a Dios, pero estás pensando en tantas preocupaciones que tiene, en tantas cosas que tiene que hacer. De repente te diste cuenta, oye, ya se acabó el rezo, recé, pero no pude poner atención a lo que estoy haciendo, porque estoy demasiado atareado, demasiado preocupado, demasiado lleno de cosas en mi cabeza, y no me dejan poner atención a lo que tengo que poner atención. Entonces no me dejan rezar, no me dejan estudiar, no me dejan entender. Ese es uno de los problemas que nos alejan de la prudencia. El estar demasiado preocupado de miles de cosas, muy atareado, no nos deja. Segunda cosa, todo lo que tiene que ver con reírse de las cosas de santidad, burlarse de todas estas cosas. Esto te quita el temor. Lo que quiere la prudencia es enseñarte a cuidarte. Hay cosas realmente en este mundo que son peligrosas, que te pueden hacer daño, cuídate. Y las burlas de todas estas cosas te hacen perder el temor. Y la tercera cosa son la gente, malas compañías, que gente que está metido en el pecado y te muestra el pecado y te despierta la tentación a ti también, y tú te vas con ellos, y con ellos te pierdes. Entonces estas 3 cosas son las cosas que nos hacen perder nuestra prudencia después de haber sido tan difícil adquirirla. Nos tenemos que alejar bien de ellas para que no, Dios no lo crea. Tienes libre albedrío, como puedes llegar al bien, puedes perderlo también, Dios no lo quiera. ¿Querías decir algo, señora Esther? Sí, Rap, con respecto, tengo una consulta con respecto a lo que usted estaba mencionando recién. Sí, O sea que si a uno le sale una enfermedad, sí, lo operan, sí, te cortan, te sale sangre, te duele con la recuperación. Son días de recuperación con dolor, con lágrimas, con sufrimiento. Aparte, todo lo que yo he venido pasando con el proceso por la enfermedad, eso quiere decir, compruebo hoy a través de usted y con lo que vengo estudiando del rabino Moshe Harmony, que ya mi cuenta prácticamente está como saldada de lo que no sé que habrá hecho mi alma o qué quedó por pagar en las otras vidas que yo tuve y ahora lo estoy pagando en esta. Entonces yo creo ya y doy por hecho que esto ya será lo último. Y Baruch Hashem lo recibo con mucha sinja y con mucha alegría porque todo esto va a ser para bien, para ayudar a muchas personas a abrir los ojos y para apegarlas a Hashem con la confianza, con la emuná, porque se ha perdido la emuná, se ha perdido el bitajón, se ha perdido todo eso, Rab, mejor, y hay que recuperarlo. mejor. Baruch Hashem. Tiene razón. Y aparte, dicen los sabios, cada uno en este mundo está en prueba. Tal vez toda esta vida ha sido, a veces las pruebas difíciles vienen por pecado, a veces no. Es una prueba para ver cómo tú recibes sobre ti la confianza en Dios, cómo tú la aceptas. Dice el Admor Azaken, puede ser que toda tu vida es para este momento. Porque como dijimos, este no es el mundo venidero, pero no es un mundo de sufrimiento, pero no es el mundo venidero.
Y ahora para llegar a los niveles más altos en el mundo venidero, llega una prueba muy difícil. Y toda esta vida, tus 50 años son para este momento. Todo ha sido para una preparación para este momento. ¿Cómo lo va a pasar en este momento? Entonces, como Abraham vino a los 75 años, recién empiezan 10 pruebas para él y antes no pasó prueba. No, eran cosas chicas, pequeñas. No era la prueba de realmente que va a ser a este hombre el hombre más grande del mundo y el más cerca de Dios. Y de él va a salir un pueblo que tiene que dar luz a los pueblos. Estas son 10 pruebas que tiene que pasar. Ahora, todo lo que ha hecho hasta hoy día son preparaciones. ¿Y estas pruebas vienen por pecado? No, no todas vienen por pecado. Pero Dios quiere ponerte a ti en una situación difícil y ver cómo reacciona en ese momento. Y toda esta vida es para este momento. Así dice el Admoras aquí. Ahora se trata, este es tu momento. Si tú lo recibes con toda seguridad, con Dios, y aceptas y dices, esta es la voluntad de Dios, es lo que yo quiero. ¿Quién tiene la verdad absoluta en este mundo? Solo Dios. Él nos conoce, nos creó. Cada milímetro de nuestro cuerpo viene de Él. El único que conoce la verdad y nosotros sabemos que nos creó para el bien verdadero, yo me pongo en las manos de Él con todo mi corazón. Esa es la prueba de nosotros. Entonces, en cualquier situación que estés, tú pasas una cosa difícil, un gasto, dinero, una pérdida de dinero, algo. Yo, en el Kriyat Shema dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Con todo tu alma aún tengo que dar mi alma por Él. Aún con todo tu bienes aún tengo que dar. Estos momentos difíciles son la prueba para ver cómo te ganas tu mundo venidero, a qué nivel llega. Y dice el Admoras aquí, estos momentos difíciles que uno puede estar viviendo es para lo que naciste. Puede ser que fue por un castigo o puede ser que no. Es la prueba para ti. Y seguro que usted, como lo está tomando, seguro que usted está haciendo una cosa maravillosa para usted y para los demás. Además que cuando una persona justa es justa, realmente esto ayuda. Dicen Pinjas, por esto que él hizo, salvó al pueblo de Israel que lo elimine. Dios dijo por el pecado que estaban prostituyéndose, tomando a las mujeres y haciendo idolatría. 24.000 hombres murieron. Estaban con Moshe Rabbeinu ahí, aún así. Mira, ven a Moshe Rabbeinu, si tú tienes un tzadik de ese nivel, tú puedes pecar. 24.000 cayeron, pueden creerlo, con Moshe Rabbeinu, con las nubes, con las luces, con la revelación divina, aún así se puede pecar. Y vino Pinjas y dijo, por el mérito de Pinjas, paré la epidemia. Quería terminar con el pueblo y él salvó la situación. Entonces, una persona que hace su sacrificio por Dios y se arriesga todavía su vida por eso, él no solo se está ayudando a sí mismo, está haciendo algo por todo el pueblo en verdad. Entonces, seguro que usted, que lo toma así, que habla así, que nosotros creemos con todo el corazón que es así como usted lo dice y ya la conocemos, seguro que lo que usted está pasando está ayudando, la verdad. No solo al pueblo, a muchísima gente. No solo que después va a escribir de eso y va a contar el milagro. Ahora, con la prueba que está pasando y lo está tomando así, seguro que ahora está haciendo cosas increíbles. Así es, Rap, así es. Mejor. Así es. Esto Besito, será para que Dios mis le mande hijos mucha vean fuerza el ejemplo de su madre, y que para nosotros que mis la hijos y mis tengamos acá, nietos, ¿sí? Y nosotros la sí, tengamos acá sí, en Israel pronto. me trata Shen, así sea, Rap. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Mejor. Col, tú. ¿Alguien más quiere preguntar? Todo. Si no, dejamos hasta acá. Col, tú, espero que no haya sido una clase muy dolorosa, muy difícil. Pero, ¿cómo se llama? Esas cosas difíciles nos ayudan a controlarnos. Shalom, shalom. Gracias, Rab. Col, tú, shalom. Al contrario, Rad, una clase muy, muy buena.